Les damos una cordial bienvenida para todos nuestros oyentes y para todos nuestros seguidores de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 16 de febrero del 2021. Bueno, pues tenemos el privilegio de contar con nuestro segmento nuevamente, Cápsulas de Vida. Este segmento lo presenta la Fundación New Life for Kids, lo dirigen el día de hoy Juan Carlos. Juan Carlos tiene invitados, pero bueno, dejemos que sea Juan Carlos quien nos presente sus invitados. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Bienvenido a la audiencia de Busco en Ti, de Cápsulas de Vida. Pues hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes acerca de la paciencia y el entusiasmo. Y para hablar del primer tema, que es la paciencia, vamos a dejar que Juan Daniel, mi hijo, nos cuente su experiencia y acerca del tema de hoy. Entonces, Juan Daniel, empieza con la paciencia. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Perdón, ahora sí, estaba el audio desactivado. Muy buenas tardes, pues yo soy Juan Daniel, pues hoy pensando en qué tema hablar, pensaba en la paciencia. Yo lo quería primero definir, ¿no? Entonces, siempre es importante definir las palabras y me gusta el Noah Webster. Aquí, según Noah Webster, la paciencia, que en sustantivo significa primero sufrimiento de aflicciones, dolores, fatigas, calamidades, provocaciones u otros males con un temperamento tranquilo y sereno. Aguante, sin murmurar ni irritarse. La paciencia puede surgir de fortaleza o una especie de orgullo heroico o de la sumisión a la voluntad divina. También puede ser un temperamento tranquilo que soporta males sin murmuración, o el acto o cualidad de esperar largamente la justicia o el bien esperado sin descontento. Entonces, yo decía, wow, o sea, la paciencia es de verdad una virtud muy compleja de desarrollar, muy compleja de trabajar, aún para el ser humano y muy en estos tiempos donde la humanidad es inmediatista, ¿no? La humanidad es de resultados inmediatos. Solo pensaba, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? A un entrenador de fútbol lo contratan para ganar. Si él no consigue un resultado pronto, lo están echando. Pero entonces, teniendo solo ese pequeño ejemplo, así pasa en las empresas. Si yo no vendo, me pueden echar. Entonces, ascienden al que hace mejor el trabajo. Entonces, estamos en una sociedad en la que todo tiene que ser ya, ya y urgente. Y tenemos que ponernos puesto en marcha todo el tiempo, sin parar, sin detenernos, y eso causa mucho caos. Pero yo lo llevaba a este tiempo, sobre todo lo que pasó el año pasado con lo del COVID, con la cuarentena, que Dios usó eso para ponernos muchos a prueba, y aún a los jóvenes, porque digámoslo, yo soy joven, tengo 24 años, y a veces yo pensaba, pero bueno, yo aquí no puedo salir a trabajar, ¿qué estoy haciendo? Estoy estancado. Venían muchas preguntas, mucha impaciencia, podría decir yo, porque quería hacer algo en ese tiempo productivo, y sí, yo estudiaba por internet o me ponía a investigar diferentes temas y recopilar mucha información que me fuera útil, pero era como, bueno, no estoy produciendo finanzas o no tengo como algo de relevancia. Entonces, la, la pregunta es como nosotros, sí, de verdad, vimos a Dios en la cuarentena, en la paciencia, porque tal vez muchos pudimos disfrutar de una muy buena cuarentena, como hablaba con una mujer recientemente. Ella me contaba que con su familia pudo disfrutar muy bien en este tiempo, que ella vio todo muy chévere, que pudo compartir con sus hijas, compartir con ellas en la cocina, enseñarles a cocinar, enseñarles muchas cosas, y aún viendo películas y compartir su tiempo con sus hijas. Muy chévere, pero tal vez muchos de nosotros, en el caso mío, yo fue más tiempo solo en la casa, en la que la impaciencia era como, bueno, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo va a parar de el gobierno decirnos cuándo salir, a qué día salir? Todo un control. Y ahí es donde Dios también me demostraba que Él trabaja en nuestra paciencia. Y Él vio que nosotros como sociedad estábamos agitados, estábamos de aquí a allá sin pararnos a detenernos, a decir, bueno, si estamos haciendo bien las cosas, ahora dónde vamos como sociedad,
¿qué es todo esto que está sucediendo hoy día? Y Dios hizo un pare. Y aún la palabra de Dios habla de descanso. No sé, pero el cuarto, el cuarto mandamiento habla de guardar un día de reposo, que el hombre va a trabajar 6 días y en el séptimo descansar. Y aún eso va para todo, aplica para todo en la vida. Hay que descansar, ¿sí? Hay que tener tiempo de pausa. Y tal vez muchos veníamos agitados y es como un tiempo en el que Dios hizo un pare y también empezó a trabajar en la paciencia, como decía yo en la definición. Es un tiempo sin murmurar, sin soportando y esperando. También ahí habla de esperar en justicia en la definición. Dice, el acto cualidad de esperar largamente la justicia o el bien esperado sin descontento. El esperar que las cosas van a mejorar. Y digámoslo, en cuarentena, tal vez muchos tenían planes antes de lo que pasó, tenían oportunidad de trabajo, tenían un proyecto por emprender, tanto en el estudio, en lo laboral, aún en lo familiar o en lo sentimental. Pero este tiempo fue como que todo se derrumbó, todos los planes se detuvieron, todo paró o inclusive se detuvo y terminó y no volvió a ser como era antes. Y es estar preparados porque no sabemos si el día de mañana las cosas pueden volver a como eran en el año pasado o aún peor, no sabemos. Por eso dice también la palabra que el hombre no puede pues decir esto, mañana iré y haré y comeré, o porque no sabemos el día de mañana. Dios solamente sabe y conoce lo que ha de pasar con el ser humano. A veces nosotros hacemos planes en nuestras vidas para 1, 2, 3, 10 años, pero aún estas circunstancias nos muestran lo frágiles y humanos que somos, porque necesitamos asemejarnos a Dios aún en eso. Tal vez sé que muchas personas ese tiempo fue de bendición en la cuarentena con sus familias, de compartir, de conocerse más, de entrenarse más, pero también fue un tiempo de proceso para muchos, y aún como yo le decía a los jóvenes que tal vez estaban iniciando en el ámbito laboral, en el ámbito universitario, era como, bueno, ¿qué pasó? O sea, se detuvo todo, tal vez muchos perdieron negocios, puede ser, algunas empresas cerraron, algunas familiares tristemente nos dejaron, partieron con Dios, tal vez por las circunstancias de la pandemia o por diferentes resultados y no pudimos estar ahí presentes cuando la familia partió. Y es como una impotencia, una impaciencia, como digo yo, pero estos tiempos, y como decía alguna vez alguien, que en la prueba es que se mira de verdad y es donde se trabaja, porque como decía una vez un maestro en una charla donde yo estaba, él decía, usted le pide a Dios fe, pero Dios no le va a dar la fe así por el tema de que le va a dar la oportunidad de trabajarla. Dios no nos va a dar paciencia, nos va a dar momentos para trabajar esa paciencia, donde tal vez nos van a parecer cosas como injustas, pero bueno, esta gente, cuando la gente se decía que subía el brote del COVID y todo, y había gente que salía, que desobedecía la ley, que salía sin tapabocas, que se reunía en fiestas clandestinas, que iba a bares, que montaban lugares clandestinos para reunirse y había gente que decía, pero yo juicioso en mi casa no salgo, no he contaminado a nadie y me toca quedarme por aquellos que no hacen lo que es correcto y es ahí donde también va a desesperar la justicia. Es verdad que si confiamos en Dios, Él nos va a guiar y es poner todas nuestras afanes y preocupaciones. A mí me gusta mucho el pasaje de Mateo 6, porque habla Dios en Mateo 6, creo que a partir del versículo 27 de al afán y la ansiedad. Así que no van ligados un poco a la paciencia de que a veces nosotros estamos más pendientes de lo que añade que de nuestro propio propósito aquí en la tierra. Nosotros como seres humanos no solo venimos aquí a respirar oxígeno y emanar dióxido de carbono, o a consumir los recursos naturales, o a trabajar y contentarnos con los recursos económicos que podemos conseguir. Tal vez tenemos un plan mayor y debemos pensar en este tiempo que esa paciencia que debemos desarrollar también es un tiempo para parar, como dice, mirar los caminos y mirar qué hemos hecho, si es de verdad útil y para dónde vamos. Podemos hacer un par y decir, bueno,
esto es una oportunidad para empezar de nuevo. Entonces, digámoslo, la paciencia me gustó mucho el tema porque es un reto, es una espera, es un desafío que muy pocas personas pueden decir ser pacientes porque es un tema muy arduo de trabajar todo el tiempo. Si uno está en una fila, quiere terminar rápido, los días parece que el tiempo no alcanza para algunos, pero es saber de que ahí se trabaja la paciencia, desde el detalle más pequeño, aún en cuestiones como una pandemia global en la que no se puede salir de casa, no podemos vernos con los seres queridos, las distancias nos acogen, no tenemos trabajo, tal vez estamos obstaculizados, la empresa quebró. Son muchas cosas, pero al final son circunstanciales. Lo importante siempre ha sido la vida y, y la familia. Entonces es enfocarnos y saber de que en este tiempo tal vez parece que estamos saliendo, pero no nos confiemos solamente en Dios, porque las cosas pueden no ser mejores a más adelante tiempo, pero es saber de que la paciencia es esa virtud que nos va a ayudar a soportar lo que venga que pase. Y mientras podamos tener paciencia, vamos a poder soportar, como decía en la definición, cargas, males y circunstancias que nos van a acomplejar y tal vez nos pueden desafiar aún en lo emocional, en lo financiero y aún en lo espiritual. Yo de verdad que dejarlos con esa moraleja de que tal vez las cosas a nuestros ojos puede que no sean mejores más adelante, pero si buscamos esa paciencia, desarrollar esa virtud que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado esas oportunidades de desarrollar esa paciencia, pues vamos a poder confrontar mejor las circunstancias y ver con buenos ojos todo lo que sucede. Muchas gracias. Perdón, buenas tardes. Le damos gracias a Juan Daniel por ese aporte acerca de la paciencia. Y yo quiero continuar con el tema del entusiasmo. Voy a ver si aquí me deja compartir la pantalla. A ver si me sale. Ajá. Listo, bueno. Bueno, entusiasmo. Entusiasmo, dijo don Jorge Barón, ¿no? Ahí vemos la diapositiva de don Jorge Barón. ¿Y qué es el entusiasmo? Es mostrar gozo en cada tarea haciendo el mejor de mis esfuerzos. ¿Sí? Entonces, resulta que buscando la definición de lo que es entusiasmo, viene del griego, que significa que Dios está dentro de ti. ¿Sí? Y en la charla anterior de las 4 de la tarde, donde Ricardo Molina, el pastor Ricardo Molina, invitó al candidato presidencial Ricardo Arias Mora, él hablaba acerca del entusiasmo, de lo importante que era tener entusiasmo en todas las cuestiones, aún dentro de la política, que eso era una señal de vida, ¿sí? Entonces, vemos aquí en la segunda diapositiva cuál era o cuál es digamos, el meollo del asunto de lo que es el entusiasmo. Entonces, entusiasmo también es fervor, es pasión, es amor, bueno, es como esa pimienta, esa sal que le pone
sabor a la vida, ¿sí? Una persona que no tiene entusiasmo, pues realmente pasa desapercibida, tiene cara de limón, tiene cara de indio de madera, bueno, no despierta así como muchas cosas. Algunos empresarios han dicho que si tú tienes dos personas capacitadas, pero una de ellas es más entusiasta que la otra, seguramente ese entusiasmo los llevará a cumplir las metas. Y entonces prefieren una persona entusiasta a una persona como apagada. Entonces, el entusiasmo, el fervor, la pasión, nos dice que amar a Dios es la piedra angular de la vida cristiana. O sea, debemos ser apasionados, debemos ser entusiastas en mostrar nuestro amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque realmente ese es el meollo del asunto en la vida cristiana. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento, o el principal de los mandamientos, él dijo amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Con todo lo tuyo. Y normalmente las personas que son poco entusiastas, pues realmente van al fracaso. ¿Por qué? Porque estas personas no le ponen, o sea, como que no los conmueve nada, no los mueve nada, no llegan a, como dicen el dicho, no llegan a ningún Pereira. ¿Por qué? Por esa falta de entusiasmo, ¿sí? Entonces, regresemos a la diapositiva y dice, debemos ser fervorosos en nuestro servicio a Dios. Dice que todo lo que hagamos, dice por allá en el libro de Corintios, hagámoslo como para el Señor, ¿sí? Con amor, con ese fervor, esa pasión, ese servicio, que si me tocó ir a lavar el baño, pues lo hago con el mayor de los gustos, con la alegría, con el gozo, ¿sí? A veces es característico de esas personas entusiastas que no importa lo que les esté, las circunstancias de la vida los llevan a hacer cosas difíciles, pero le sonríen a la vida. Si les tocó ser payasos en restaurante o vender empanadas en la calle, subirse a un bus y cantar, lo hacen con alegría y con esa pasión. Entonces debemos ser fervorosos en nuestro servicio a Dios. Y estos tres pasos, ¿cómo el padre debe enseñarlos a su hijo? ¿Cómo? O sea, eh, sobre todo con el ejemplo. Muchas veces nosotros como padres somos muy amargados, somos cara de limón, le ponemos obstáculo a todas las cosas, no le ponemos entusiasmo. Entonces, si está haciendo mucho sol, que qué calor, si está lloviendo, que qué pereza que no sea lluvia. Y entonces no realmente no, o sea, eso lo perciben nuestros hijos. Entonces debemos ser el ejemplo. Ahora dice, nuestro entusiasmo no es para agradar a los hombres, ni tampoco debe depender de ellos. Es importante no dejarnos llevar por el qué dirán, por los comentarios, por el tipo de cosas que la gente a veces opina, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de vestir. Normalmente los jóvenes desde pequeños, los niños, digamos, se burlan de lo que es diferente a ellos. Entonces se burlan del niño más alto, del más bajito, del más flaco, del más gordo, del más negrito, del más blanquito, ¿sí? Entonces todo lo que se salga de lo común, del grupo, de la zona de confort, para ellos es un objeto de burla. Entonces, cuando yo soy entusiasmado, no debo dejarme apabullar ni porque el bullying me presione o el grupo de amigos me presione a usar determinada marca de ropa, por ejemplo. A veces los chicos se dejan llevar por esa circunstancia y, y no, y es difícil no dejarse llevar. ¿Por qué? Porque los jóvenes
son maleables, son moldeables muchas veces, se ponen como temerosos, asustadizos, porque a veces no tienen lo que los demás tienen. Entonces, no debe depender nuestro entusiasmo de los demás, ¿sí? No estamos para agradar a los demás. El entusiasmo debería ser contagioso, pero normalmente es lo contrario. Es como si el que estuviera entusiasmado, alegre y feliz, entonces como que tratamos de apabullarlo, de callarlo, de decirle muchas cosas y entonces que no hay una alegría dentro de nosotros porque a las personas alegres tratamos de acallarlas. ¿Por qué? Porque necesitamos, la mayoría de las personas necesitan silencio, quietud. ¿Para qué? Para vivir de pronto en su amargura, ¿no? Como los ogros que viven en su pantano. Bueno, dice la mitología, ¿no? Que los griegos, los ogros, perdón, viven en unos pantanos horrorosos, llenos de olores nauseabundos, pero porque son así, son ogros y no les gusta convivir con los demás. Entonces, para ellos el entusiasmo es una enfermedad. Y pues Dios nos ha enviado a que seamos luz en medio de las tinieblas, que nuestro gozo se vea cumplido. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta cita bíblica no se opone a lo que dice en la parte de arriba, que dice que nuestro entusiasmo no es para agradar a los hombres, sino que si yo realmente demuestro un entusiasmo honesto, real, verdadero, eso va a hacer que la gente como que dice, bueno, vamos a ver cuánto le dura ese gozo y si realmente es real, ¿sí? Y no está llevado por las circunstancias. Hay gente que está muy feliz, por ejemplo, cuando la selección Colombia juega y gana. Pero el día que perdió, como cuando metieron 6-1 por allá hace unos meses en Ecuador, entonces la gente se baja de nota y dice, ay, no, que yo me siento como desanimado, como triste. Y realmente es porque nuestro entusiasmo está puesto en las cosas de este mundo. Y nuestro entusiasmo debe estar puesto es en las cosas de Dios. Hay una cita bíblica que viene aquí más adelantico, que la vamos a leer al final. Entonces, ¿qué necesitamos para mantener el entusiasmo? Eso es importante, eso es clave. El entusiasmo es algo, como decía Juan Daniel acerca de la paciencia, que se puede perder así fácilmente. ¿Por qué? Por las circunstancias en las que estamos, por la pandemia, por el encierro, porque la empresa se nos cayó, por muchas cosas. Entonces, ¿cómo me pide usted que yo sea entusiasta cuando me declararon que tengo un tumor, que tengo cáncer, que perdí el empleo, que tengo un enfermo, un hijo, bueno, que perdí un familiar por el COVID? Entonces, es importante, es una cuestión de lucha. La vida no es fácil y Dios nos llama a ser perseverantes. Entonces, lo primero que hay que hacer para mantener el entusiasmo es crea en usted mismo, ¿sí? Yo creo que el 80% de las personas no creen o no creemos en nosotros mismos. Creemos que no somos capaces de hacer ciertas tareas. Y a veces nuestros primeros opositores o nuestros principales opositores para que hagamos cualquier cosa son los de nuestra propia casa. Queremos hacer un negocio, planteamos unos objetivos y somos como José el soñador, el de la túnica de colores, y decimos, vamos a hacer esto, Dios me ha mostrado que esto, que aquello, y de pronto llegan los pesimistas, ¿cierto? Los opositores, los que no creen, y tratan de derribar su sueño, su ambición, su meta, su sueño, y le dicen, no, eso no es posible, eso no se ha hecho así, usted no tiene la capacidad, usted no tiene la estatura, usted no tiene el conocimiento para hacer eso. Y entonces lo que debemos es seguir creyendo en nosotros. Y acordémonos lo que dice Filipenses
4:13, dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, ¿no? Después dice, enfóquese, eso es importante. Hay un versículo que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, enfoquémonos en lo que queremos, no en las circunstancias que nos rodean, no en las... a veces nos puede distraer hasta lo bueno que nos pueda pasar, ¿sí? Entonces nos distraemos fácilmente, como cuando a un perro se le distrae con un hueso, entonces empezamos a mover la cola y nos distraemos y nos vamos para otro tipo de cosas. No, debemos estar enfocados en lo que queremos, ¿cierto? Si queremos, no sé, llegar a ser presidentes, pues enfoquémonos en eso. ¿Cuáles son los pasos que debo hacer para ser presidente? ¿Cuáles son los pasos? Y aquí es sencillo, porque ¿cuáles son los pasos para no perder el entusiasmo? Enfoquémonos. Me voy a concentrar, ¿quién? En Dios que es la fuente de mi alegría, ¿sí? En las cosas, en las personas que me aman, en las cosas que están ahí y que son gratis. La mayoría de las cosas que me alegran a mí son gratis. El sol, la lluvia, las flores, el campo, el ruido de los pájaros, la brisa, el mar, la arena, bueno, tantas cosas que son gratis, ¿sí? Entonces, aprovechémonos, enfoquémonos, limpiémonos, o sea, cuidemos la atmósfera, que es el tercer paso. Cuidemos la atmósfera de lo que oímos, de lo que escuchamos, de nuestros propios pensamientos. Yo ya les había venido enseñando que a veces lidiamos con 3 o 4 tipos de pensamientos, ¿cierto? Los que el enemigo trata de colocarnos, los que yo mismo pienso, lo que otras personas dicen de mí, ¿cierto? Y por último, lo que Dios dice de mí. Entonces, a veces, por eso, todos estos puntos van unidos. Si yo creo en mí, puedo cuidar esa atmósfera, sé qué es lo que me conviene y qué es lo que no debo meter a mi mente, ¿cierto? Entonces, si mi objetivo es ser Mr. Olimpia, por ejemplo, Mr. Universo, y ser una persona muy musculosa, pues sé que no debo comer grasas, que debo tener mucha agua, que debo hacer ejercicio, que debo hacer gimnasio durante 4 o 5 horas diarias mínimo. Entonces, debo cuidar esa atmósfera, ¿cierto? Debo preparar la atmósfera, debo cuidar yo mismo de mi ambiente, de las cosas que como, las cosas que miro, ¿cierto? Combatir lo negativo, eso es importante, combatir lo negativo. Siempre nos puede llegar una enfermedad, no estamos exentos de que un tipo de enfermedad nos ataque, cualquiera que sea, más ahora con lo del virus, pero que debemos combatir lo negativo. Creo que algunos médicos en esta pandemia han detectado que las personas que tienen un alto grado de optimismo y de entusiasmo pueden de verdad derrotar al virus sin necesidad de una vacuna. ¿Por qué? Porque están enfocados en salir adelante, ¿cierto? Combatiendo lo negativo, entonces no aceptando la derrota en su mente, que eso es lo importante. Ahí es donde se ganan las victorias, en la mente. Ahora, no se rinda, no se rinda, siga luchando. Lo que veníamos diciendo acerca de otra cualidad es insista, persista y no desista. Hágale, siga golpeando, siga. Cuando la gota cae sobre la roca, no se rinde. Y ese goteo poco a poco hace que la piedra se parta, se doble, sí. Entonces, no nos rindamos. Por eso les decía yo que el versículo que nos hablaba está ahí Jeremías. Este ahí lo escribí, digamos, en mis propias palabras. Dice, mis planes para contigo son de bien y no de mal. Eso nos tendría que estar muy felices, muy alegres. ¿Por qué? Porque sabemos que al fin de cuentas Dios quiere mi bien y no mi mal. ¿Sí? Entonces, yo los animo de verdad a ustedes como padres que mantengan estas dos cualidades muy fuertes dentro de sus hijos, la paciencia y el entusiasmo. Van muy cogidas de la mano. Si el chico está en un proceso, por ejemplo, de aprender lectoescritura, aprender a leer y a escribir, a veces ese paso es difícil para el niño, es complicado para él, esos son símbolos que no tienen ningún sentido,
y cuando empiezan como a cobrar sentido para él, esos símbolos a través de la lectura, pues se anima, pero hay que tener un proceso de paciencia. Y a veces el papá no es paciente con los hijos, enseñándoles ya sea español o matemáticas o inglés. Lo primero que los papás dicen, es que yo soy un burro para el inglés, yo no entiendo ni papa. Entonces, eso es lo que le está transmitiendo a su hijo, que su hijo va a ser un burro y que no va a entender ni papa de inglés, ¿sí? Pero si usted se esfuerza y si es paciente, va a poder empezar a entender, aunque sean las cosas más sencillas de inglés. Hi, how are you? Good morning, good afternoon. Entonces, poco a poco va usted, y si mantiene el entusiasmo, que esa es una cosa también difícil, porque yo sé que las mamás, por ejemplo, las mamás, y yo sé que doña Sandra me lo va a corroborar, las mamás a veces tienen tantas cosas que hacer en la casa, ¿cierto? Porque no solamente ahora son maestras, son consejeras, son enfermeras, son masajeadoras, son acompañantes, son mensajeras, bueno, en fin, tienen muchas actividades dentro del hogar y todavía hay que ser pacientes y mantener el entusiasmo. Entonces, para las mamás es difícil. Entonces, a veces las mamás explotan, bueno, se les complica el asunto, se les complica la vida y se empiezan a, como dicen en el argot popular, a salir de los chiros. ¿Por qué? Porque porque no tienen la paciencia, porque no mantienen el entusiasmo. Entonces, hablen con sus esposos, coméntenles que la carga sea compartida entre los dos, que los dos aprendíamos ayer en una clase que estábamos recibiendo de masterclass. Lo importante, por ejemplo, de la educación en casa es mantener un control, un horario, ¿sí? Una programación que hará que nuestros hijos sepan qué hacer en cada hora del día, ¿cierto? Entonces, lo que los chicos normalmente hacen en 6, 8 horas en el colegio, lo pueden hacer en 4 horas en la casa. Entonces, usted puede distribuir 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, para que usted no esté 5 horas con sus hijos ahí, con cada uno de sus hijos, y no le alcanzan las horas, porque 5 con el uno, 5 con el otro, y 5 con el otro le da 15 y 5 horas para hacer oficios, para hacer almuerzo, para lavar ropa, para lavar loza, para lavar el patio y para cocinar la comida al perro. Entonces no le quedan sino 4 horas para dormir o para ver sus telenovelas, sus series. Entonces, no, prográmese bien, haga un cronograma, una programación bien hecha, donde a sus hijos le va a dar tiempo para que descansen, para que duerman, para que jueguen, para que lean un libro, para que hagan un juego de mesa, para que le ayuden a usted en la cocina. Sí, a veces las mujeres se encargan. Yo me acuerdo que mi suegra decía, ay, no, 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 los hombres en la cocina, eso no, eso huelen a rila de gallina, eso salga, salga, porque aquí los hombres no. Entonces, no, necesitamos educar a nuestros hijos también en cuestiones de culinarias, en la cocina. Ahí van a aprender ellos muchas cosas, van a aprender economía, van a aprender de química, van a aprender de matemáticas, ¿sí? De distribución, de cómo, de una preparación de un menú. Entonces, no le quite oportunidades a sus hijos, sea paciente, sea entusiasta, luche por conservar, aproveche estos tiempos en que los chicos están en la casa. Dios nos ha permitido tener ese tiempo con nuestros hijos porque el tiempo se pasa rápido y ellos se nos van, se nos crecen y se nos van. Entonces yo estoy aprovechando a mi hijo por eso, para que me ayude con estas charlas. ¿Por qué? Porque él está en Medellín y ya se va este fin de semana nuevamente a sus labores en Medellín. Y entonces cuando uno pensaba, ay, estos chicos están muy, muy pequeñitos, ¿cuándo crecerán? Pero cuando crecen uno dice, ay, no, se me fueron ya. Entonces aprovéchelos, disfrútelos, gócese a sus hijos y enséñeles paciencia y mucho, mucho entusiasmo, como diría Jorge Barón. Entonces, muchísimas gracias a doña Sandra por la asistencia a este programa. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos el próximo martes con otros temas acerca de las 49 cualidades del carácter cristiano y cómo formar a nuestros hijos para que sean victoriosos, para que sean mucho más parecidos a Cristo y para que sean mejores a nosotros. ¿Listo?
Bendiciones y los quiero mucho. Gracias, Jorgito, por tu atención y estamos en contacto.